Hola chicos, en este vídeo vamos a ver las propiedades de los determinantes. Las propiedades de los determinantes se ven en segundo de bachillerato. Vamos a ver estas propiedades y cómo luego las aplicamos para calcular determinantes. Entonces, la primera, el determinante de una matriz A es igual al determinante de su matriz traspuesta, ¿vale? Otra propiedad, cuando tenemos una fila o una columna de ceros, ¿vale? Ahora le vamos a llamar líneas. Cuando decimos líneas nos referimos o a una fila o a una columna. Cuando tenemos una fila o una columna toda de ceros, ese determinante es cero. Por ejemplo, aquí hemos puesto, voy a poner los ejemplos con determinantes de 2 por 2 que se ve más fácil y los podemos calcular más fácil. Pero estas propiedades serían para los determinantes de cualquier orden. Entonces, si tenemos este determinante que tiene una fila de ceros, pues sería 4 por 0, 0, 0 por 3, 0, luego el determinante es 0, se ve fácilmente. Entonces, cuando estemos haciendo un determinante, si llegamos a un determinante con toda una fila o una columna de ceros, pues entonces ese determinante es 0. Luego, si permutamos dos líneas paralelas, es decir, si cambiamos dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Por ejemplo, he puesto aquí este ejemplo, tenemos este determinante que nos da 5 y hemos cambiado estas dos columnas de sitio, ¿vale? Y entonces este determinante me da menos 5, es decir, cuando permutamos dos filas o dos columnas, el determinante cambia de signo. Bueno, otra propiedad. Si tenemos dos líneas iguales, el determinante es 0. O sea, aquí claramente he puesto estos dos, este de 2 por 2, tenemos dos filas iguales, entonces sería el determinante 0, ¿vale? Lo mismo ocurriría en uno de 3 por 3, solo teniendo dos iguales, el determinante es 0, lo podéis comprobar. Si multiplicamos por un número todos los elementos de una línea, el determinante queda multiplicado, bueno, cada vez que pongo estas dos barritas, pues digo determinante, el determinante queda multiplicado por ese número. Por ejemplo, tenemos este determinante, el de 1 menos 1, 4, 3, que si lo hacemos nos da 7. Si multiplicamos vamos a multiplicar la segunda columna toda por 2, ¿vale? Aquí lo he hecho, multiplicamos la segunda columna por 2, que entonces tendremos menos 2, 6, hacemos el determinante y tenemos 14, que es 2 por 7. Luego, si multiplicamos una fila o una columna toda por un mismo número, el determinante queda multiplicado por ese número. Bueno, vamos a la propiedad 6. Si tenemos dos líneas proporcionales, el determinante es 0. Tenemos aquí la línea 1, 3 y la línea 2, 6, ¿vale? 2, 6 es proporcional a 1, 3, porque si a 1, 3 le multiplicamos por 2, obtenemos la línea 2, 6. Entonces, en este determinante, al tener dos líneas proporcionales, el determinante es 0. Si lo hacemos, 6 menos 6, 0. Como veis, se cumple. Luego, si tenemos un determinante que está formado una de las filas o de las columnas por dos sumandos, ¿vale? Este determinante lo podemos desglosar de la siguiente forma. La primera columna quedaría como está y en el primer sumando, en el primer determinante, tenemos el primer sumando de la segunda columna más otro determinante formado en la primera columna sería la misma y en la otra columna el otro sumando, ¿vale? ¿Lo veis cómo lo hemos hecho? Entonces vamos a ver un ejemplo. Lo vamos a hacer con números para que veáis que se cumple. Este determinante, primera columna 3, 1 y la segunda columna está formada por dos sumandos, ¿vale? En el primer elemento 4 más 1 y en el otro 2 más 3. Entonces lo podemos desglosar en dos sumandos, en dos determinantes. El primero 3, 1, 4, 2, ¿vale? Con el primer sumando y el segundo, la columna 3, 1 no varía y en la segunda columna el segundo sumando 1, 3, ¿vale? Entonces lo podemos dividir en dos determinantes cuando tenemos una suma. Pero tiene que estar toda la columna con dos sumandos para poder hacer esto. Bueno, si hacemos este determinante nos da 10, esto sería 5, esto sería 5 también, 3 por 5, 15 y 1 por 5, 5, ¿vale? 10. Si hacemos este nos daría 6 menos 4, 2, si hacemos este 9 menos 1, 8 y como veis se cumple que 10 es 2 más 8. Vamos a la siguiente propiedad. Si a una línea le sumamos una combinación lineal de las otras, el determinante no varía. Una combinación que es una combinación lineal, si a una línea le sumamos una combinación lineal de las otras, es sumarle alguna de las otras multiplicadas por algún número, ¿vale? Lo que hacemos para hacer ceros, eso sería una combinación lineal, sumar a una línea otras líneas multiplicadas por algún número, positivo o negativo, sumarlas o restarlas, eso son combinaciones lineales.
Entonces, si tenemos, por ejemplo, este determinante, 4, 5 de esta matriz, ¿vale? Ese determinante nos da 13. Entonces, vamos a hacer a esta, le vamos a la segunda línea, le vamos a sumar la primera multiplicada por 2, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, si a la segunda fila le sumamos la segunda multiplicada por 2, esto sería una combinación lineal, ¿vale? Pues obtenemos este otro determinante. Si lo hacemos, vemos que tenemos el mismo determinante. Es decir, que si a una de las filas o de las columnas le sumamos una combinación lineal de las otras, el determinante no varía. Entonces, esto es lo que utilizamos para hacer ceros. Cuando hacemos ceros, para hacer un determinante, pues vamos sumando a una fila o a una columna otras filas multiplicadas por números, entonces el determinante no varía. Por eso utilizamos esa técnica de hacer ceros, porque los determinantes al hacer ceros no varían. Por eso, porque estamos haciendo o sumando combinaciones lineales a una fila de las demás, o a una línea, vamos. Otra propiedad, si una línea es combinación de línea de las demás, el determinante es 0, ¿vale? Esta es distinta de esta, aunque parezcan muy parecidas. Esta es cuando sumamos a una que tenemos una combinación lineal. Y esta es, si una de las que tenemos es una combinación lineal. Entonces he puesto este de 3 por 3, ¿vale? En el que vemos, por ejemplo, que la tercera columna, esta columna, es la primera, ¿vale? La primera columna más la segunda. ¿Veis? 4 menos 1, 3... menos 1 más 2, 1, 0 más 3, 3. Entonces, esta columna es combinación lineal de estas dos, porque es la suma de estas dos. Entonces, como veis, este determinante vale 0, ¿vale? Porque tenemos que una línea, en este caso esta columna, es combinación lineal de las otras. Es decir, esta columna es la suma de estas dos. Entonces, ese determinante es 0. Y en el de arriba es, si sumamos a una de las columnas que tenemos o de las filas, una combinación lineal de las otras. Y este es, si una de ellas es combinación lineal de las otras, es decir, una de estas sale de sumar o restar las otras multiplicadas por un número. Bueno, y la propiedad 10, que el determinante del producto de una matriz es igual al producto de los determinantes, ¿vale? El determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo aplicando estas propiedades de calcular determinantes, ¿vale? Vemos aquí el primero, nos manda a calcular este determinante. Si nos fijamos, la tercera columna será la suma de las otras dos, ¿no? Tenemos que 9 es la suma de 5 más 4, este 9 también es 8 más 1 y este 3 más 5. 3 más 5, 8. Entonces, esta columna, ¿vale?, es la suma de las otras dos. Luego es una combinación lineal de las otras dos. Luego este determinante, sin hacerlo, será 0. Este otro, ¿qué tenemos? Aquí vemos que tenemos una fila de ceros, luego este determinante no hace falta hacerlo, también tenemos que darnos cuenta que es 0. En este, ¿qué vemos en este? Pues entonces, si nos fijamos, ¿vale?, tenemos que una fila es combinación lineal de la otra, o es proporcional, mejor dicho. Entonces vemos que la segunda fila es el doble que la anterior, es proporcional a la primera. Entonces es 4 por 2, 8, 3 por 2, 6, menos 1 por menos 2, menos 2. Luego este determinante, sin hacerlo, también tenemos que ver que es 0, ¿vale? Esto es aplicación de las propiedades que hemos visto antes. Entonces, en otro ejemplo, dice, si este determinante es 1, hallar los siguientes determinantes. Pues si nos fijamos, tenemos la primera fila multiplicada toda por 3. Sí, entonces, según las propiedades que hemos visto, ¿vale?, este determinante será igual a este. Entonces, esto será 3 por, como este sabemos que es 1, 3 por 1, 3, ¿vale? En este otro determinante, por otra de las propiedades que hemos visto, le podemos desglosar en estos dos, ¿vale?, en la suma de estos dos. Entonces, una vez que vamos a hacer este determinante, vemos que tiene las tres filas iguales, luego el determinante, o esta es proporcional a estas, con lo cual ese determinante sería 0. Y el otro determinante es justo el que nos dan de dato, ¿vale? Entonces sería 0 más 1, 1. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Nos vemos en los siguientes.